El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, de nuestro canal de YouTube, de nuestro diario, donde podéis ver y escuchar a grandes líderes educativos. Hoy contamos con un buen amigo, con Alfonso González Hurtado de Mendoza, una persona que para mí, si yo tengo que preguntar a alguien sobre el mundo de la educación superior, sin duda me dirijo a Alfonso, con el que tenemos el placer también y el honor de contar como colaborador en muchos de sus artículos y que preside Espacios para la Educación Superior. Bienvenidos a este Pupitre Digital, Alfonso. Muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras de presentación y por el honor de poder compartir contigo este rato. Pues la primera pregunta, Alfonso, es, a mí me llama mucho la atención pues tu trayectoria, desde trabajar en la universidad y luego los años que has tenido también importantes cargos en la administración pública, tanto en la Dirección General, en el Ministerio de antes Educación, Universidad, Cultura, y luego como viceconsejero de Educación aquí en Madrid, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué balance haces de tu experiencia en la administración? Yo creo que se hace mucho más de lo que uno cree, ¿no? Uno siempre se va de los puestos pensando que tendría que haber hecho más, que si hubiese tenido esa última oportunidad. Y luego cuando se mira atrás se da cuenta que las semillas de lo que uno ha ido sembrando han crecido, muchas veces de manera distinta de la que nosotros mismos esperábamos, pero que han crecido y que muchos proyectos de los que tú pensabas que se habían disuelto con tu salida, pues, han arraigado. Te pongo un ejemplo, ¿no? Estando en el Ministerio hicimos un plan de digitalización de la educación superior, donde uno de los grandes programas era el de utilizar los fondos FEDER para que todas las escuelas y todos los institutos de España tuviesen acceso a Internet a través de fibra. Y unos años después nos dimos cuenta que gracias a esa acción, cuando llegó el COVID y tuvimos que cambiar nuestra manera de aprender de manera radical, teníamos unas infraestructuras que muy pocos países del mundo tenían para poder atender esta situación de emergencia. Sin duda, yo creo que España a veces estamos muy acomplejados, pero ciertamente la respuesta que se dio en todos los centros educativos, educación superior, pero también en los colegios, fue la verdad que muy admirable. Desde ahora tu puesto y desde tu labor en espacios de educación superior, estáis también fomentando mucho todo lo que es el debate sobre la internacionalización, sobre la relación, además, que desde Éxito Educativo compartimos también esa visión de trabajar mucho más con la comunidad iberoamericana. ¿Cuál es ahora mismo la radiografía que haces de la Universidad Española en ese aspecto concreto de la internacionalización, en el que estás trabajando también tanto? Pues tiene distintas perspectivas. Si lo que queremos ver es las relaciones entre universidades, del uno y el otro lado del Atlántico, hay una riqueza enorme de relaciones. Hay una cantidad de actividades que se desarrollan. Es difícil encontrar, no te diría una universidad, un departamento en el cual no existan una réplica o una relación estrecha con el ámbito iberoamericano. Si nos vamos al ámbito institucional, la situación es bastante peor. Hay un gran espacio de educación global, que es el espacio dominado por el inglés, por los países del 4G, por el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá, que ocupan bastante más del 50% de la movilidad internacional, y la movilidad en torno al español y al espacio iberoamericano de educación es
marginal, no tenemos capacidad de competir. Por eso una de las ideas que nos marcamos cuando creamos... Así de claro, perdona que te interrumpa. Sí. O sea, ¿crees que no tenemos capacidad de...? No, hoy por hoy no tenemos capacidad cierta, o sea, lo dan los datos. El espacio del mundo con menor movilidad es entre estudiantes de Iberoamérica, con porcentajes muy bajos, tanto de movilidad entre los propios países como hacia la propia comunidad iberoamericana como hacia otros países. Y en relación con España, pues no deja de ser llamativo que haya más estudiantes iberoamericanos estudiando en Francia o en Alemania que en el propio España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa asimetría. El día 23 de marzo organizamos en Eurolat, en el Parlamento Europeo, un seminario con el presidente de Eurolat, con Gabriel Mato, precisamente para poner de manifiesto delante de los parlamentarios europeos y del cuerpo diplomático la importancia de atender a este frente, la importancia esencial que hoy día tiene el generar un espacio común de educación superior entre Europa y América Latina y Caribe. ¿Y qué crees que podría hacer más las universidades españolas, que además tienen sus propios recursos y sus propios gobiernos, ¿no? ¿Qué crees que podrían hacer más para potenciar esa relación con Iberoamérica? Es difícil que se produzca un salto cuantitativo sin un cambio estructural. Es muy difícil que las universidades públicas, en concreto, puedan atraer estudiantes de grado de toda Iberoamérica si no se cambian las normas de admisión. Es muy complicado que, si no cambia la gobernanza y no se fijan unos objetivos claros en relación a la internacionalización, se vayan a tener políticas efectivas que puedan incidir en la captación de estudiantes internacionales. Como te decía al principio, a nivel personal, a nivel de departamento, a nivel de profesor, creo que hay un entramado, una estructura reticular muy profunda que une a los dos sistemas. Lo que habría que hacer es favorecer para que eso emergiese, saliese para arriba y hubiese una estructura institucional que lo facilitase. Ahora que se está, desde luego, cuestionando y de una forma muy enconada la financiación de las universidades públicas, ¿cuál crees que sería la solución? ¿Crees que, especialmente, ¿no?, el espacio madrileño, que conoces muy bien, sí, está sobresaturado? Hablas con las universidades públicas, parece que toda la culpa es de la universidad privada, solo es una cuestión de financiación. ¿Cuál es tu visión sobre una situación que al final también se utiliza mucho como arma arrojadiza políticamente? Sí. Para hablar de financiación hace falta hablar de un previo, que es ¿para qué queremos las universidades? El disponer de muchos o pocos recursos dependerá de los objetivos que queramos conseguir con ellas. Para ello es esencial que las principales administraciones, las de tutela, las comunidades autónomas, también el resto de administraciones, pero de manera fundamental, las administraciones de tutela, sepan para qué quieren sus universidades. Y una vez que sepan para qué quieren, necesitan acordar con las universidades qué es lo que estas universidades, en el ejercicio de su autonomía, pueden hacer. Y una vez que sepamos eso, viene determinar cuánto cuesta hacer eso. Y una vez que sepamos cuánto cuesta, viene un siguiente paso, que es saber quién paga esas actividades. Porque, como decíamos hace un momento, las comunidades autónomas deben aportar una cantidad significativa, pero se debe decidir cuánto aporta para actividades que sean supracomunitarias el Estado, pero también cuánto aportan los municipios y cuánto aportan las familias. Y todo eso es un cóctel complejo que debe de tenerse criterio, que no es sencillo. Conocer la realidad universitaria no es algo sencillo, que supera el simple debate de la mayor o menor financiación. Planteas el caso de la Comunidad de Madrid, su principal característica seguramente sea la asimetría.
Hay universidades que tienen por estudiante una cantidad semejante a la media nacional, incluso un poco superior, y hay universidades que tienen 3 veces menos por estudiante que esa media, ¿no? Entonces ahí se plantea un tema que es por qué un estudiante de una universidad pública en la Comunidad de Madrid, según la universidad a la que vaya, recibe 3 veces más fondos que otro, ¿no? Plantea, lo ves, una realidad compleja. A la pregunta general, ¿hacen falta más recursos? La respuesta es sí, deberíamos de estar una comunidad autónoma como Madrid en la media, por encima de la media de lo que se realiza en el conjunto del país y en las medias de la Unión Europea. Pero, más importante que el cuánto es, primero, saber para qué vamos a utilizar ese dinero, porque si no sabemos para qué, por mucho dinero que pongamos, no vamos a conseguir resultados que de verdad impacten en la mejora de la vida de los ciudadanos, que es el objetivo último por el cual se financian las universidades públicas. Y en esa financiación de las universidades públicas, ¿qué papel tiene que jugar también precisamente esa internacionalización, esa captación, ese marketing también, esa reputación? Sí. Hace poco publicábamos un artículo en el periódico de Francisco Álvarez, que está haciendo una tesis doctoral sobre reputación, ¿no? Sí. Y hacía la estación de la Universidad Complutense, y hacía una valoración, ¿no? Hacía un análisis de la reputación de nuestras, en general, un poco de nuestras universidades, con el caso particular de la Universidad Complutense, de que tenía una gran reputación, o sea, que tenía una mala reputación en estos momentos, pero sin embargo tenía unos muy buenos resultados en muchos indicadores, ¿no? ¿Crees que realmente las universidades españolas también están trabajando bien el tema de su reputación? ¿Crees que también se está, digamos que haciendo mucha leña, ¿no?, sobre la imagen de las universidades, y que realmente, más allá de lo que digan los rankings internacionales, tenemos muy bien motivos para sentirnos orgullosos, motivos para sentirnos que tenemos que mejorar mucho? ¿Cómo ves esa cuestión reputacional? Has planteado, Víctor, un abanico enorme de temas en la misma pregunta. Por partes, internacionalización. Una universidad debe de decidir cuál es su modelo de internacionalización. ¿Cuántos son los alumnos internacionales y de qué manera se relacionan esos alumnos internacionales? Porque cada vez más se va hacia la transnacionalidad que hacia el desplazamiento físico, que necesita esa universidad para generar un espacio cosmopolita verdaderamente internacional. ¿Tiene sentido que una universidad pública, por muy buena que sea, tenga los mismos datos de estudiantes internacionales que puede tener el Instituto Empresa? Bueno, pues ahí es una pregunta que debemos de... ¿Es mejor una universidad cuanto más sin límite está internacionalizada? Bueno, es un tema que merece una respuesta que la podríamos dar, ¿no?, pero que nos llevaría a ocupar seguramente toda la sesión. Planteas otro tema que es el de la reputación, ¿no? Las universidades españolas en general no han gestionado su reputación, no lo han necesitado. Creo que se está produciendo un cambio muy importante y que cada vez nos damos cuenta que atender a las relaciones con los grupos de interés que rodean a las universidades, el ser capaz de ser proactivo, de presentarse a la sociedad, ¿no?, y no solo ser reactivo cuando hay incidencias, cuando hay problemas, es más importante para el futuro de las universidades. Cuando llega la tensión de la financiación de las universidades, es muy distinto la capacidad que tienes para legitimarte delante de los poderes públicos, que tienen que elegir entre darte a ti el dinero o a otros ámbitos. Es muy importante el que la sociedad te apoye, que la sociedad te perciba como que estás cumpliendo una función, que estás teniendo impacto en sus vidas en concreto. Si no, cuando acudas a decir a la sociedad que te avale para conseguir más recursos, pues habrá otros ámbitos que compitan mejor que tú por su captación. Una de las cuestiones, como sabes, el sitio educativo va dirigido a los profesionales de la educación, y si pensamos en el profesorado universitario, uno de los temas que más preocupan es su carrera docente, basada sobre todo en un sistema
en el que de acreditaciones que están muy ligadas a publicaciones científicas. Desde Éxito Educativo hemos abordado bastante también este tema. ¿Crees que el sistema de medición, de evaluación del profesorado es justo? ¿Qué mejoras introducirías? Madre mía, yo creo que venimos de un modelo que se implanta muy por simple imitación de las grandes universidades británicas y las grandes universidades norteamericanas, no el conjunto del sistema universitario norteamericano y demás, que se expande en los primeros 2000 con el paradigma de la excelencia, que se empieza a medir a través de los rankings internacionales en el año 2003 a través de el volumen de las producciones científicas. Y ese paradigma es el que arrastra a la universidad hasta ahora. Ese paradigma se nos ha roto por todos los sitios, ¿no? Y hay un montón de iniciativas que están intentando replantearse cómo lo hacemos, cómo somos capaces de generar una nueva cultura, una nueva economía de la reputación en el ámbito académico que llegue consigo la obtención de las distintas plazas y los distintos puestos. Es ahora el debate. Tenemos iniciativas como las de Cora que están cambiando la manera, están empezando a cambiar la terminología. Va a costar, han sido pues 25 años de una inercia muy grande donde las carreras han construido prácticamente, te diría que al peso del paper o de los papers, ¿no? Y ahora intentar introducir cambios pues va a costar, porque es cambiar la dirección de las vidas profesionales que se han lanzado en esa dirección. ¿Y puedes explicar un poco en qué va a consistir este nuevo sistema que se está planteando alternativo? Sí, fundamentalmente a lo que vamos es a dos direcciones. Por un lado, una valoración de los méritos más cualitativa, más vinculada a la persona en concreto y a su producción científica en concreto, no de manera abstracta y meramente cuantificada a través de los índices que pueden facilitar las distintas publicaciones. Y luego otra dirección, solo señalar que llevamos con el Estatuto del Profesorado Universitario, pues llevamos tantos años como lleva la universidad después de la reforma del 83, ¿no? Con lo cual es un tema complicado. Y es hacia una tensión. Hay que ver si un sistema más centralizado, más cuantificado, se muestra más eficiente o si debemos evolucionar, como es mi opinión, a un sistema más descentralizado donde confiemos más en la autonomía universitaria y donde las decisiones sean confiando en la honestidad de los académicos y que las elecciones se van a tomar en relación con las necesidades concretas del puesto que se vaya a ocupar en cada universidad, ¿no? Para eso sería necesario cambios estructurales, reducir la precariedad para que no se den situaciones que abocan de manera necesaria a dar soluciones casi humanitarias antes que académicas. Bueno, harían falta muchas cosas, pero la dirección en la cual yo creo que está avanzando el mundo en general en este momento es que el medir la capacidad profesional a través del peso de las publicaciones científicas, ignorando o considerando una escasísima relevancia a las competencias docentes, es un modelo que ya está cambiando y que cualquier informe que veamos en este momento de cualquier organización internacional nos dice que tiene que cambiar. A los profesores no se les puede valorar en su carrera solo por su actividad científica y la actividad científica no puede valorarse solo por el índice de impacto de las revistas en las que publican. ¿Crees que deberíamos ir hacia un modelo más próximo al anglosajón en el que el personal docente es principalmente docente y el personal investigador es principalmente investigador? No creo que sea una caracterización del sistema en su conjunto anglosajón. Lo que hay una mayor diferenciación entre instituciones.
Hay instituciones que tienen una más clara vocación investigadora, que por lo tanto disponen de organizaciones distintas para que las personas puedan tener una mayor dedicación en la actividad investigadora, y otras instituciones que tienen una mayor vocación docente y que se vuelcan más para facilitar y se valora más la actividad docente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como consecuencia del mercado global de la educación, que explota con el siglo, se empiezan a crear unos indicadores donde calidad, se habla de excelencia, se vincula a número de publicaciones, y eso se vincula a las universidades que son investigadoras. Entonces parece que toda universidad es mejor cuanto más se parezca a Harvard, en vez de decir que toda universidad es mejor según tiene un mayor impacto en su propia comunidad, en su propio entorno. Cuanto más se preocupa de sus estudiantes, en cuanto más se preocupa de sus municipios, de sus empresas, de todo lo que es su entorno, cuidando, por supuesto, su perspectiva, que es la perspectiva de la creación y difusión del conocimiento científico. Desde también tu visión universitaria, pero de la administración también, claro, el observar el sistema educativo también a veces como apartados estancos, ¿no? La universidad por un lado, los colegios por otro, la formación profesional. Desde Éxito Educativo defendemos mucho esa transversalidad y esa visión de la educación desde todas sus etapas y construir desde todas las etapas y tener una visión mucho más conjunta. ¿Crees que la universidad se relaciona suficientemente bien con el entorno educativo previo y con también, ahora es tan importante la formación ocupacional, la formación para el empleo, la formación continua? ¿Crees que eso está bien resuelto en nuestro sistema? La respuesta es: la Universidad Española no. No. ¿Que se están haciendo esfuerzos? Sí, de manera muy significativa y asimétrica, porque otra cosa que nos encontramos es que cada vez el sistema universitario español es más diferente. No solo como consecuencia de los fondos de que disponen las universidades, sino también de la función que se les va atribuyendo en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, es una realidad muy heterogénea, la verdad. Pero la respuesta es que tenemos mucho por hacer para favorecer, ensamblarnos con la educación secundaria, tanto a través de la atención de los estudiantes, de enseñar a muchos estudiantes de secundaria que existe la universidad. No todos, cuando ves que hay institutos en los cuales ni un solo estudiante al finalizar el curso se incorpora a la universidad, es que queda mucho por hacer todavía. Bueno, hay que enseñar la universidad a los estudiantes, hay que dar la opción para que el aprendizaje de los estudiantes en secundaria se pueda empapar de lo que está sucediendo, de los propios estudiantes, con lo que está sucediendo. Hay que facilitar la comunicación entre los profesores de secundaria con los profesores universitarios. Los profesores de secundaria tienen mucho que aportar a la universidad, saben mucho más de prácticas docentes, de innovación, de atención, que lo que se sabe en la universidad por su propia trayectoria profesional. Y tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que hay mucho que aprender en ese ámbito en las universidades. Si te vas al ámbito de la formación profesional, pues podríamos decir otro tanto, ¿no? Desgraciadamente, nuestra ley de formación profesional esbozó un camino que luego no se ha desarrollado, ¿no? Sí se desarrolló en el País Vasco y que creo que debería de ser recogido con carácter general, que es dar una continuidad natural a los estudios de formación profesional superior con los estudios de formación universitaria y no considerar que unos espacios de aprendizaje formales son de un determinado ministerio y por lo tanto se aíslan de lo que sucede en otro ministerio que tiene competencias. Generar un tránsito absolutamente normalizado entre la formación profesional a la universidad y de la universidad a la formación profesional, creo que se ha avanzado mucho y que se tiene que seguir avanzando en ello. Esto me da pie para una pregunta que me gusta hacer a los invitados. Si te nombraran ministro
de Educación o de Educación Superior o de Universidad. Bueno, primero, si te nombraran ministro, tú dirías, ¿qué pensarías de que haya dos ministerios? Y luego, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué pienso de que haya dos ministerios? No me parece una decisión trascendente. La fragmentación de la administración, al final, depende de la coordinación, ¿no? Puede ser que en un ministerio haya dos secretarios de Estado que no se hablen entre sí y que al final... Pero bueno, en principio parece lógico que hubiese una estructura ministerial única, pero no necesariamente. Y con respecto a lo segundo, te voy a defraudar, porque si me nombrasen, lo primero que haría sería dimitir. Eres la segunda persona que creo que bueno, fue Andreu Navarra en las primeras entrevistas que dijo cerrar el ministerio. No, eso es lo que están intentando hacer con bastante provecho en Estados Unidos. Yo creo que es necesario que... Bueno, Milei en Argentina, que ahora lo llama de talento humano, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero vamos, donde se crea una Secretaría de Estado a la que se le asigna la misión de cerrar la Secretaría de Estado es con este nuevo gobierno de Trump, ¿no? Yo sí creo que es necesario que haya una estructura de coordinación nacional y una estructura de coordinación autonómica, y que a través de los organismos del Estado y de las comunidades autónomas se puedan generar espacios para trabajar con las universidades para definir cuál es la función que deben de cumplir estas en la sociedad. Y ahora todo el mundo, o sea, también en el debate educativo está la IA por todas partes, y la IA desde el punto de vista de la preocupación del día a día de que los alumnos abusan de la IA, los profesores también abusan de la IA, centros educativos como las Alpha School en Estados Unidos, que son centros donde ya no hay profesores, toda la parte, digamos, que ocupaba el docente lo hace la IA. ¿Cuál es tu visión? Me consta que estás trabajando con proyectos también y estás promoviendo también el debate desde espacios de la educación superior. ¿Cuál es tu visión de la IA en la educación? Sí, pues fíjate, entre los dos extremos, que es una automatización, una estandarización absoluta de la educación bajo una falacia como es la de la superpersonalización, y lo que está sucediendo en otro país con impacto en todo el mundo, como es Francia, donde hace apenas 2 meses salió un manifiesto firmado por cientos de profesores que se declaraban objetores de la IA. Yo creo que hay un espacio de reflexión vastísimo. Para responder en corto, creo que lo fundamental es que la IA ha venido a transformar la educación. La educación ha sido capaz de eludir tanto la secundaria como la terciaria grandes impactos tecnológicos que anunciaban desde hace décadas su cambio, pero creo que la inteligencia artificial sí va a producir un cambio absoluto en la educación. Y ese cambio no puede delegarse en los profesores ni en los estudiantes. Ese cambio debe de venir de una visión institucional compartida y una respuesta unitaria de las universidades y dentro de cada universidad adecuando su organización. Acabo de publicar un artículo que precisamente habla de que la IA sea posiblemente la última oportunidad que tengan las universidades para poder organizarse y dar una respuesta efectiva a las demandas sociales. Porque la IA está produciendo un fenómeno... Es un titular, ¿eh? ¿Qué? La última oportunidad. Sí, yo creo que para la universidad va a seguir existiendo siempre dentro de los cientos. Otra cosa es a qué llamamos universidad, que es el título precisamente del artículo. Y si no reaccionamos ahora, seguramente terminaremos llamando universidad a una realidad dual donde haya un proceso de alta hiperpersonalización, automatizado, de bajo coste, dirigido a un segmento de la población, abocado a seguir instrucciones y a obedecer y a tareas de poco valor, y volverán a surgir instituciones de élite que atiendan de manera personal
a los estudiantes que se generen entornos compartidos de aprendizaje, que sepan gestionar la complejidad, llamados a la formación de los líderes, ¿no? El boom de la democratización de las universidades después de la Segunda Guerra Mundial, que nos va llegando la ola cada vez más débil de aquella explosión, creía que las universidades eran el principal instrumento para generar una sociedad más equitativa, más justa, donde no se volviese a llegar a una situación de polarización que terminase desencadenando una Segunda Guerra Mundial como la que tuvimos la tragedia de padecer la humanidad. En uno de tus últimos artículos que hemos publicado en el Instituto Educativo reivindicas también el papel, no hay universidad sino estudiantes. Aquí hemos hablado mucho de los políticos, hemos hablado de los profesores. Sí. ¿Cuál es el papel que tienen que jugar? Y se debería pensar mucho más, tú apoyas esa participación mucho más activa. Sí, ese es uno de los temas que más me irritan en este momento, ¿no? La utilización partidista de cualquier tema para generar polarización y generar conflicto. En la doctrina y en la literatura internacional, en este momento en el mundo, da igual que te vayas a cualquier país, hay una profunda convicción. La fuerza que tiene capacidad de transformar la universidad es el estudiantado. Solo el estudiantado, solo implicando al estudiantado en su propio aprendizaje y en la transformación de la institución y en el impacto de la institución en la sociedad, vamos a conseguir que tengamos dentro de 30, 40 años una institución universitaria que siga respondiendo a los valores de los que ahora defendemos, que es la universidad. Y eso es lo verdaderamente determinante. Todo el mundo ahora se plantea la idea de los estudiantes no como simples repositorios sobre los cuales se vierte el conocimiento, sino como creadores de conocimiento. Todo el mundo se plantea ahora mismo la necesidad. ENCUA acaba de sacar su último informe sobre la presencia de los stakeholders en los procesos de calidad, y lo más llamativo es que reivindica ENCUA, la agencia de calidad, que los estudiantes deben de participar activamente en la toma de decisiones. Lo que no se puede es que con una estructura que no tiene en consideración a los estudiantes, pedirles a los estudiantes que hagan esas actividades y luego justificar que no se hacen porque no están suficientemente motivados. No. Es un problema de la institución. Es la institución la que tiene que darse cuenta que tiene que transformarse para hacer realidad que los estudiantes se impliquen en su aprendizaje y en la mejora de la institución. Pues, Alfonso, esta entrevista siempre la coronamos, la cerramos con una misma pregunta. ¿Cómo sueñas el mejor centro educativo del mundo? Madre mía. Pues el mejor centro educativo del mundo en educación superior, pues lo veo aquel que facilite que su entorno esté orgulloso de él y que tenga una red de conexiones internacionales que permita llevar lo que está sucediendo en su territorio a los lugares de referencia internacionales en otros ámbitos y traer lo que está pasando en esos otros lugares a su territorio para el beneficio de su comunidad. Una institución capaz de co-crear, de hacer entre todos un mundo mejor. Pues Alfonso, un placer como siempre, un lujo tenerte en el Pupitre Digital, un lujo tenerte como colaborador también habitual en el Instituto Educativo, y desde luego desde aquí les animamos también a que sigan Espacios de Educación Superior todos los análisis, todos los informes, todos los buenos artículos y entrevistas que también tenéis en ese espacio para todos los que amamos la universidad. Muchas gracias y os invitamos a seguirnos a diario en institutoeducativo.net, en nuestras redes sociales, nuestro podcast, canal de YouTube, etc. Gracias. El Pupitre Digital.